De nuevo, buenos días. Ahora vamos a empezar con la parte de el análisis del contenido del tema de esta sesión, que es principios y características de la didáctica. Para eso quiero dedicar unos minutos a hacer este análisis del contenido y nuevamente especificar nuestro objetivo del día de hoy, donde vamos a identificar las diversas estrategias de aprendizaje utilizadas para la adquisición y transformación del conocimiento. Vamos a ver un poco de eso y quiero iniciar con la parte de la síntesis del tema. El docente, mediador, facilitador, formador, ejerce su acción, generan mensajes para lograr objetivos, competencias, contenidos o propósitos en el otro, de manera que el aprendiz ejerce las propias en el desarrollo interactivo que se da en las estrategias didácticas. Por una parte, las de enseñanza que desarrolla el formador y por otra las que el aprendiz emplea de manera individual o en grupo. Todo ello en la interactividad del ecosistema socio-comunicativo coherente con un estilo abierto, indagador y creativo en el cual se relacionan ideas, intereses, efectos, estilos de reflexión y aprendizajes de saberes compartidos entre docente y aprendiz. El aula pluridimensional ha de ir configurándose en un espacio que por una parte se centra en el quehacer educativo en un modo de ser, convivir y de trabajo productivo, innovador, creador, compartido, y por otra en la convivencia en una polisemia en constante elaboración, reelaboración y afianzamientos de códigos que emergen de la propia praxis educativa, bien sea presencia a distancia virtual, sincrónica o asincrónica. El docente en su proceso debe asumir una actitud flexible ante las estrategias didácticas y de evaluación tanto en el momento de organización y planificación. Me parece que esto es un punto importante dentro del proceso de lo que es puesta en marcha de la didáctica. Con el propósito de desarrollo en virtud de impredecibilidad e incertidumbre y en las tomas de decisiones que ha de llevar a cabo. El manejo oportuno de los modelos didácticos le han de permitir modificar las acciones, consciente de que cada modelo constituye una estrategia didáctica que puede ser desarrollada tanto de manera individual como grupal. Es aquí donde entonces empezamos a notar la importancia de lo que es el modelo como estrategia didáctica, ¿sí? Entonces, debemos de identificar lo siguiente. El docente no debe olvidar toda una serie de principios que operan en este subsistema y que influyen en la decisión metodológica activa, selectiva, de anticipación, motivación, individualización, adecuación epistemológica, codificación óptima, interdisciplinaridad temática, diversificación metodológica, secuenciación alternativa, interfuncionalidad psíquica, homogeneidad predictiva, reciprocidad, dinámica teórica, práctica, formulación hipotética, explicación crítico-constructiva, sistematicidad intradidáctica, creatividad, mínimo máximo refuerzo. Si notan, eso es la parte esencial, traducida en otra parte, en otro contexto, lo que es nuestra didáctica dentro del aula. Esto que estamos revisando ahorita en este momento es la idea principal de lo que es la didáctica, ¿sí? Para eso entonces quiero destacar principalmente que dentro de ella, de un proceso del ejercicio didáctico, centramos lo que es la comunicación didáctica. Es un punto importante dentro de lo que es la interrelación profesor-alumno. Esto es importante dado que, imaginen, por eso es que predomina como primer división lo que es la matética,
con el conocimiento de los alumnos. ¿Por qué? Porque es importante saber qué estilo de aprendizaje, qué características específicas tienen mis estudiantes, porque si no, entonces no voy a poder centrar todos mis esfuerzos a la hora de emplear lo que es la didáctica. Esta relación profesor-alumno es importante porque al yo conocer los estilos de aprendizaje, por ejemplo, conocer algunas características, me voy a dar cuenta del proceso de avance con el que puedo llevar con uno o con distintos estudiantes. Más abajo quiero encerrar esta parte. Llamamos relación pedagógica al vínculo implicado por toda práctica educativa que se establece entre una instancia, una persona, un grupo, una institución, etc., que enseña y otra que aprende. Esta relación pedagógica, pues principalmente es el vínculo que se va a tener entre el docente, estudiante, docente, institución, y esto es importantísimo porque aquí se van dando los roles esenciales de lo que es el aprendizaje. En el aula, desde el mismo momento en que los maestros, muriendo como maestros, sabelotodos, se supieran en una actitud de aprendizaje, podrían aprender de sus alumnos muchísimo. Los niños pueden enseñar a sus maestros muchas cosas, entre otras, originalidad, amplitud de criterio, claridad de visión, adaptabilidad, sensibilidad, espontaneidad, entusiasmo, alegría, gracia, desinterés, etc. Este punto lo resalto por la idea de que esencialmente pues tenemos una responsabilidad dentro de un aula, la enseñanza, la práctica de un aprendizaje eficaz, pero tenemos que también tener esa conciencia humanista del hecho de que los estudiantes también pueden ser parte de la enseñanza, dado que algunos, bajo estos criterios que acabo de subrayar, nos comparte un poco de que hay estudiantes que tienen iniciativa para proponer algunas dinámicas de trabajo, y eso siempre es importante tener que rescatar de ellos mismos, porque no siempre tiene que ser una construcción totalmente del docente, sino que también tiene que tomar esas ideas de ellos mismos, de los estudiantes, para poder contextualizar más adelante toda esta práctica didáctica. Entonces es por eso que tenemos que centrarnos también en esta creatividad, en esta participación del estudiante hacia lo que nos puede ofrecer dentro de la didáctica. Nuevamente refiriéndome a lo que es la comunicación didáctica, ahora quiero compartirles que la comunicación ha de entenderse como el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en el tiempo que está en continuo cambio. La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, ya que está sujeta a los cambios del pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso va teniendo en los individuos y los grupos que interactúan. A esto llamamos un proceso comunicacional, donde está integrado por un conjunto de elementos, y que esto, pues bueno, conocedores de que pues se da el emisor, el mensaje, el código, dentro de pues este proceso de comunicacional dentro de mi ejercicio didáctico, ¿sí? Quiero también mostrarles aquí, dejo esta información para que ustedes puedan revisar un poco acerca de los tipos de códigos. Ahora, la comunicación didáctica dentro de principalmente lo que es el acto dentro del aula está centrado principalmente en una comunicación directa o indirecta. En el quehacer educativo se pueden presentar, y de hecho se presentan, situaciones de incomunicabilidad por diversos elementos o situaciones que conllevan a distorsiones
que se producen en el desarrollo de acciones y actividades de carácter formativas o deformativas. Este término se ha empleado para designar el intercambio de mensajes verbales y no verbales entre docentes y aprendices en un ambiente de aprendizaje. Muchas veces creo que este es algo fundamental, la comunicación didáctica. Por eso es que recuerden que en la primera sesión yo les planteaba esta idea: planear las actividades dirigidas al docente o dirigidas al estudiante. Creo que esto es fundamental, y esto se trabajó mucho en este tiempo de pandemia, porque las actividades iban dirigidas al estudiante, porque era un proceso de autonomía y de más independencia hacia lo que era el aprendizaje. Es por eso que creo que esto es fundamental ahora en estos momentos que estamos en un momento presencial. ¿Cómo hacer la planeación? ¿Dirigida al estudiante o dirigida al docente? ¿Planeo para mí o planeo para el estudiante? Conocedores de esto, creo que en primer momento, cuando en los primeros años de experiencia en la práctica docente, me parece importante planear para nosotros mismos, ¿no? Porque sabemos que los primeros años son fundamentales para empezar este ejercicio de la didáctica. Sin embargo, al paso de los años y teniendo ya un poco más de apertura hacia el conocimiento de los contenidos, de las mismas prácticas y estrategias, tenemos que planear dirigidamente al estudiante, porque es fundamental que esta comunicación didáctica sea determinante en cuanto a ellos puedan llevar una secuencia. Entonces, por eso yo les decía en la sesión anterior, dirigida al docente, dirigida al estudiante. Esa es una idea, de lo cual pues dejo aquí para que se siga haciendo este análisis. Algunas características de la comunicación didáctica son la intencionalidad. La comunicación debe producir aprendizaje, eso es cierto, ¿no? Sostiene que la finalidad de cualquier proceso comunicativo es la de producir la respuesta esperada del receptor. Estoy dentro de un aula, siempre como docentes sabemos que buscamos esa intencionalidad para que provoca efecto inmediato en el estudiante y inquietud en ellos. Creo que eso es algo fundamental. No puedo yo dar o pensar que estoy en un auditorio y solamente estoy yo como activo y mis estudiantes son pasivos, sino que tengo que generar este proceso de comunicación intencional para provocar en ellos dudas e intereses por inicialmente empezar a participar. El otro es el propósito. Este propósito se inicia antes del mismo acto comunicativo. Siempre mi discurso tiene que llevar un propósito, una intencionalidad, y de esta manera empiezo a despertar el interés en cada uno de mis estudiantes. Por parte de los receptores aprendices hay expectativas y predisposiciones producto de otras interacciones que los hacen más receptivos o reacios al docente. Otro principio fundamental es el contexto. La comunicación didáctica ocurre en un ambiente y en un contexto determinado. Habitualmente es un salón de clases en el que hay una clara definición de roles con sus respectivas expectativas de comportamientos comunicativos. Sé que, si recuerdan el video del pez, donde especificaba la idea de la educación antigua con la educación actual, pues sabemos que en realidad pues no ha habido mucha diferencia, pero sin embargo creo que es fundamental el contexto, la manera en cómo el estudiante se centra en un medio donde ve el aula un momento de aprendizaje. Es por eso que en muchos docentes pues escenifican, dan una perspectiva diferente al aula, y creo que eso es importante. Desde la misma disposición para generar esos ambientes de aprendizaje me parece fundamental. Las decoraciones que muchos colocan, la
la iniciativa, a lo mejor hasta de la ubicación de los pupitres, es parte fundamental de esta comunicación didáctica. Y creo que ahí es donde podemos hacer la diferencia. El proceso transaccional, referentemente al intercambio de mensajes entre docente y alumno, creo que eso es fundamental. Muchas veces notamos que hay docentes donde pues no les gusta que se les interrumpa, por ejemplo, en una conversación, y creo que eso pues bueno, eso ya es parte de algo tradicional que se daba. Sin embargo, ahorita es fundamental el hecho en el que en el momento en que el estudiante tiene la inquietud, tomar esa idea, construir a partir de esa y darle esa oportunidad y esa confianza para que fomente aún así pues toda esta iniciativa de ideales en cuanto a lo que está pensando en ese momento, ¿sí? Más adelante, bueno, quiero también mostrar un poco de lo que entonces pues son algunas competencias comunicativas del docente. Por ejemplo, creo que esto es fundamental. La revisión y selección del contenido programático. Creo que actualmente también se nos da apertura a hacer estas adecuaciones con los contenidos. Conforme vamos teniendo esta experiencia, vamos teniendo también pues este tipo de competencias. La planificación del acto didáctico, conforme vamos llevando de la mano este ejercicio, pues vamos teniendo más acercamiento real a una planificación que sea de calidad. La claridad expresiva en el acto didáctico para hacernos entender y ser comprendidos por los aprendices. La creación de un clima que facilite el diálogo, ¿no? Si ustedes recuerdan sus primeros años o los que están o desean iniciar esta práctica educativa, pues notamos que los primeros años son curiosos, ¿no? Porque estamos en un proceso de temor por si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Conforme vamos teniendo años en el sistema educativo, en nuestra práctica docente, pues vamos teniendo esta confianza y vamos haciéndolo con más seguridad a la hora de efectuar una clase modelo, ¿sí? Entonces creo que también todas esas competencias son importantes. La construcción y aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cómo saber que esta estrategia de enseñanza, este modelo didáctico es fundamental para que se fomente el aprendizaje. Creo que eso también es parte fundamental de una práctica adecuada. La interacción, esto es fundamental también, ¿no? O sea, son competencias que van llevando de la mano una práctica docente eficaz, de calidad. Y si ustedes se centran en cada uno, analizan un poco de ellos, creo que son fundamentales para este ejercicio y pues llevar de la mano una buena planeación didáctica, ¿sí? Y se va construyendo a lo largo de los años. Sabemos que algunos de ustedes tal vez tienen esa formación donde a lo largo de su trayectoria en la licenciatura, por ejemplo, les dieron estas pautas para llevar un ejercicio de aprendizaje en cuanto a la didáctica. Sin embargo, muchos también de nosotros pues iniciamos con este ejercicio de aprendizaje de la didáctica una vez que empezó nuestro servicio formal, digamos, una vez que nos incorporamos de manera oficial a una institución educativa, y a lo largo de los años también se da este fomento de aprendizaje del desarrollo de estas competencias, ¿sí? Y demás. Entonces dejo aquí esta información para que durante la semana puedan darle una revisión y puedan ustedes seguir de la mano cada punto que aquí estoy proponiendo como principios y características de la didáctica. Me parece importante, si ya revisamos un poco de lo que es la didáctica y la división de la didáctica, ahorita es importante identificar algunos principios y características de esta para poder entonces ahora sí centrarnos con más determinación a lo que va a ser nuestro modelo didáctico. Entonces dejo hasta aquí este segundo tutorial del desarrollo y en breves les pediría entonces que se situaran en la actividad de cierre con el siguiente tutorial,
que ahora sí empiezo a explicar lo que es el modelo didáctico y empiezo a denotar algunas características. Para esto entonces pido su atención para que puedan continuar con el siguiente tutorial y podamos entonces llegar al momento de cierre. Muchas gracias.